Epígrafe 1.2. La expansión de la Revolución Francesa, expansión napoleónica y respuestas en España, guerra, juntas y Cortes de Cádiz. Ten delante tus apuntes y activa tu mente. En el epígrafe anterior vimos cómo a finales del siglo XVIII el antiguo régimen comenzó a ser cuestionado por un nuevo modelo político, social y económico, el liberalismo. Ahora vamos a ver cómo esas nuevas ideas comenzaron a convertirse en una realidad política en España. Para entenderlo, debemos situarnos durante el reinado de Carlos IV. España seguía siendo una monarquía absoluta y mantenía las estructuras fundamentales del antiguo régimen. Sin embargo, la Revolución Francesa de 1789 alteró profundamente el equilibrio político europeo. La reacción inicial de la monarquía española fue intentar impedir que las ideas revolucionarias penetrasen en el país. Además, la ejecución del rey francés Luis XVI llevó a España a participar en la Guerra de la Convención contra la Francia revolucionaria. Pero poco después se produjo un importante cambio de política. Bajo la influencia de Manuel Godoy, España pasó del enfrentamiento con Francia a convertirse en su aliada. El Tratado de San Ildefonso vinculó la política exterior española a la francesa, especialmente en su enfrentamiento contra Gran Bretaña. Esta alianza tuvo graves consecuencias. Una de las más importantes fue la derrota naval de Trafalgar, que debilitó considerablemente la capacidad marítima española. De este modo, se produjo una situación aparentemente contradictoria. La monarquía absoluta española, que inicialmente había combatido contra la Francia revolucionaria, terminó aliada con la Francia dirigida por Napoleón Bonaparte, y esta relación acabaría provocando una profunda crisis. Napoleón dominaba buena parte de Europa y pretendía aislar económicamente a Gran Bretaña. Para conseguirlo, necesitaba controlar Portugal, tradicional aliado británico. España y Francia firmaron entonces el Tratado de Fontainebleau, que permitía a las tropas francesas atravesar territorio español para invadir Portugal. Pero Napoleón aprovechó la situación para introducir cada vez más soldados en España y ocupar posiciones estratégicas. Al mismo tiempo, la monarquía española atravesaba una grave crisis interna. Existían problemas económicos y financieros. Manuel Godoy estaba muy desprestigiado y la propia familia real se encontraba dividida entre los partidarios de Carlos IV y los de su hijo, el príncipe Fernando. Todas estas tensiones estallaron en el motín de Aranjuez. Godoy fue detenido y Carlos IV terminó abdicando en su hijo, que se convirtió en Fernando VII. Napoleón aprovechó entonces la debilidad de la familia real española. Convocó a Carlos y Fernando en la ciudad francesa de Bayona y consiguió que ambos renunciaran a sus derechos al trono. Son las llamadas abdicaciones de Bayona. Napoleón entregó entonces la corona española a su hermano José Bonaparte, que pasó a reinar como José I. Y aquí llegamos a uno de los momentos fundamentales de todo el tema. La monarquía española había quedado descabezada, Fernando VII estaba fuera del país y buena parte de la población no reconocía a José I como rey legítimo. Se produjo, por tanto, un vacío de poder. La pregunta era evidente: si el rey legítimo estaba ausente y las instituciones tradicionales no podían resolver la situación, ¿quién debía ejercer el poder? Antes de responder a esta pregunta, debemos hablar de la reacción popular ante este hecho. El 2 de mayo de 1808, la población de Madrid se levantó contra las tropas francesas. La rebelión fue duramente reprimida, pero la insurrección se extendió por otros territorios, dando comienzo a la guerra contra el ejército invasor francés. No vamos a estudiar aquí las diferentes fases militares de la guerra, lo importante es comprender su significado. En primer lugar, fue una guerra contra la ocupación napoleónica. En la resistencia participaron parte del ejército regular, las guerrillas y numerosos sectores de la población. Además, fue un conflicto internacional. España contó con el apoyo de Gran Bretaña y Portugal, también enfrentados a Napoleón, pero la guerra tuvo otra dimensión que resulta especialmente importante para nuestro tema. Fue también una crisis política. No todos los españoles reaccionaron de la misma manera ante la nueva situación. Una minoría, conocida como los afrancesados, aceptó a José I. Entre ellos encontramos funcionarios e intelectuales que consideraban que la nueva monarquía podía introducir reformas y modernizar España. Frente a ellos se encontraba la mayor parte de quienes rechazaban la ocupación francesa y reconocían a Fernando VII como rey legítimo. Pero tampoco este grupo pensaba de la misma manera. Unos eran absolutistas y querían que Fernando regresase para restaurar la monarquía tradicional. Otros eran liberales, también rechazaban la ocupación francesa, pero pensaban que la crisis podía aprovecharse para
para transformar España y acabar con las estructuras políticas del antiguo régimen. Esto es muy importante. Luchar contra Napoleón no significaba necesariamente defender el absolutismo. Mientras se desarrollaba la guerra y se desintegraban las estructuras del Estado, comenzaba a la vez una revolución política. La Guerra de la Independencia fue un conflicto bélico que se dio entre 1808 y 1814 en España. En ella se enfrentaron las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal, contra el imperio de Napoleón, cuya pretensión era instalar en el trono español a su hermano, José Bonaparte. En 1807, Napoleón y Godoy firmaron el Tratado de Fontainebleau, que permitía a las tropas francesas atravesar España para invadir Portugal. Pero el ejército francés aprovechó la ocasión y ocupó algunas ciudades españolas. Estos hechos, unidos al descontento general de la población, desembocaron en el Motín de Aranjuez, en marzo de 1808. Godoy fue destituido y Carlos IV abdicó en su hijo, Fernando VII. Napoleón aprovechó los problemas de la familia real, a la que convocó en la ciudad francesa de Bayona, para que abdicase en favor de su hermano. El secuestro de la familia real en Bayona desencadenó en Madrid una sublevación popular el 2 de mayo de 1808, seguida por levantamientos en otros lugares. Comenzó así la Guerra de la Independencia, en la que la población española se dividió entre afrancesados, que reconocieron a José I Bonaparte como rey, y fernandinos, fieles a Fernando VII. La contienda fue larga y dura. Las guerrillas hostigaban continuamente al ejército francés, mejor equipado y formado. La guerra pasó por 3 fases. La primera fase se desarrolló desde el comienzo del conflicto hasta finales de 1808. Tras la sublevación de Madrid, los franceses sitiaron Zaragoza y Girona, pero sufrieron una gran derrota en Bailén. La segunda tuvo lugar desde finales de 1808 hasta 1812, y durante esta etapa las tropas de Napoleón ocuparon casi toda la península. La última fase, de 1812 hasta 1814, coincidió con el declive militar de Napoleón. En ella, las tropas españolas e inglesas, al mando del duque de Wellington, derrotaron definitivamente a los ejércitos franceses. Estos abandonaron España y Fernando VII fue repuesto en el trono. Volvamos ahora a la pregunta anterior. ¿Quién debía gobernar en ausencia de Fernando VII? La respuesta surgió desde diferentes lugares del país, mediante la formación de juntas locales y provinciales. Estas juntas asumieron el poder en nombre de Fernando VII y organizaron la resistencia contra los franceses. Posteriormente, para coordinar su actuación, se creó la Junta Suprema Central. La aparición de las juntas tuvo una importancia enorme. En teoría, actuaban en nombre del rey, pero en la práctica estaban asumiendo el poder porque el monarca no podía ejercerlo. De esta experiencia surgió una cuestión fundamental. Si el rey está ausente, ¿puede la nación asumir la soberanía? Esta idea abrirá el camino hacia las Cortes de Cádiz. En plena Guerra de la Independencia, las Cortes comenzaron sus sesiones en 1810, y aquí debemos detenernos, porque Cádiz representa el primer gran intento de construir un Estado liberal en España. Las Cortes estaban formadas por representantes de los distintos territorios de la monarquía, incluidos los territorios americanos. Entre sus diputados encontramos principalmente abogados, funcionarios, militares, comerciantes, profesores, eclesiásticos y algunos nobles. Todavía no existían partidos políticos como los actuales, pero podemos distinguir 3 grandes tendencias. Los absolutistas defendían la monarquía tradicional. Los reformistas o moderados querían introducir algunos cambios sin romper completamente con el sistema anterior. Y los liberales defendían una transformación mucho más profunda. Estos últimos consiguieron ejercer una influencia decisiva sobre la obra de las Cortes. Una de las primeras grandes novedades fue afirmar que las Cortes representaban a la nación española. Recordemos lo explicado en el vídeo anterior. En una monarquía absoluta, la soberanía pertenece al rey. El liberalismo, en cambio, afirma que la soberanía reside en la nación.
Por tanto, no estamos ante un simple cambio administrativo, estamos ante una nueva forma de entender el origen del poder político. Pero las Cortes no se limitaron a discutir ideas, aprobaron una serie de medidas destinadas a desmontar las estructuras del antiguo régimen, defendieron la igualdad jurídica frente a los privilegios estamentales. Aprobaron la libertad de imprenta, fundamental para la difusión de ideas y el desarrollo de una opinión pública. Abolieron los señoríos jurisdiccionales, eliminando el poder político y judicial que determinados señores ejercían sobre algunos territorios. Impulsaron la libertad económica, suprimiendo obstáculos tradicionales como los gremios, y también abolieron la Inquisición. Todas estas medidas tenían un mismo objetivo: sustituir progresivamente el orden político, social y económico del antiguo régimen por otro basado en los principios liberales. Pero la obra más importante de las Cortes fue la Constitución de 1812, conocida popularmente como la Pepa. Veamos sus principios fundamentales. El primero era la soberanía nacional. El poder tenía su origen en la nación y no exclusivamente en el monarca. El segundo era la monarquía constitucional. Fernando VII seguía siendo reconocido como rey, pero ya no como un monarca absoluto. Sus poderes debían quedar limitados por la Constitución. El tercer principio era la separación de poderes. El poder legislativo correspondía a las Cortes con el rey, el ejecutivo al monarca y el judicial a los tribunales. Las Cortes eran unicamerales y representaban al conjunto de la nación. La Constitución establecía además un sistema de sufragio masculino indirecto, relativamente amplio para la Europa de comienzos del siglo XIX. También avanzaba hacia la igualdad jurídica, eliminando los privilegios propios de la sociedad estamental. Sin embargo, debemos evitar pensar que la Constitución de Cádiz era plenamente democrática en el sentido actual. Las mujeres no tenían derechos políticos y además existían importantes limitaciones. Una de las más evidentes estaba relacionada con la religión. La Constitución establecía que la religión católica era la única religión de la nación española y no reconocía la libertad religiosa. Por tanto, la Constitución de 1812 combinaba principios claramente liberales con algunos elementos vinculados a la tradición española. En 1810, la Junta Central Suprema convocó Cortes Constituyentes. Estas se reunieron en Cádiz, la única ciudad peninsular que no habían ocupado las tropas francesas. Las Cortes estaban compuestas por tres grupos. En primer lugar, por los diputados liberales, que eran mayoría y defendían las reformas políticas. En segundo lugar, por una minoría de diputados absolutistas, que eran partidarios de mantener el antiguo régimen. El tercer grupo estaba formado por algunos diputados procedentes de América, preocupados por los problemas de las colonias. Las Cortes de Cádiz elaboraron en marzo la Constitución de 1812, la primera de la historia de España. Proclamaron la igualdad de todas las personas ante la ley y aprobaron reformas que pusieron fin al antiguo régimen. Esta Constitución establecía la religión católica como la única de la nación española y recogía los principios del liberalismo político. La soberanía nacional, es decir, que el poder reside en la nación y ésta lo ejerce a través de sus representantes. Establecía una monarquía moderada hereditaria y adoptaba el principio de división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo era ejercido por el monarca y las Cortes. Los diputados eran elegidos por sufragio universal masculino. Para ser candidato a diputado se necesitaban determinadas rentas. El poder ejecutivo correspondía al monarca. Este nombraba a los ministros, dirigía las relaciones internacionales, declaraba la guerra a otras naciones y firmaba la paz. Por último, el poder judicial, que quedaba en manos de los tribunales. La guerra dificultó la aplicación de esta Constitución, pero su espíritu y su programa fueron una referencia durante la historia contemporánea de España. Llegados a este punto, podemos resumir todo el proceso mediante una idea muy sencilla. En España estaban ocurriendo dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, una guerra de independencia contra Napoleón y por otro, una revolución liberal contra el antiguo régimen. Esta doble dimensión explica una aparente contradicción. Muchos españoles luchaban juntos contra los franceses, pero no estaban de acuerdo sobre qué debía ocurrir cuando regresase Fernando VII. Los absolutistas querían recuperar la monarquía tradicional. Los liberales querían que el rey aceptase el nuevo sistema constitucional.
Por eso, el final de la guerra no significará el final del conflicto político. La importancia histórica de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1812 fue enorme. Por primera vez se intentó construir en España un Estado basado en la soberanía nacional, una Constitución, la separación de poderes, la representación política y la igualdad jurídica. Al mismo tiempo, comenzó el desmantelamiento legal de algunas de las principales estructuras del antiguo régimen. Cádiz fue uno de los momentos fundamentales del origen de la España contemporánea, y su constitución estableció las bases del primer Estado liberal español. Sin embargo, el liberalismo todavía estaba lejos de haberse consolidado. Cuando Fernando VII regresó a España, se encontró con dos modelos políticos enfrentados: el absolutismo, que había existido antes de su marcha, y el nuevo Estado liberal diseñado en Cádiz. ¿Qué hizo Fernando VII? ¿Aceptó la Constitución y la soberanía nacional? ¿O intentó recuperar su poder absoluto? Esa será precisamente la cuestión central del siguiente epígrafe.